Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado y permitirnos participar de este debate. Nosotros vamos a hacer una pequeña presentación de qué es lo que estamos pensando y cuáles son los problemas que vemos en la ciudad de Buenos Aires con respecto al medio ambiente. Obviamente que la consigna fue que nosotros vengamos a proponerle cuáles son los proyectos que tenemos para la ciudad para presentar el día que asumamos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y sobre eso yo voy a hacer un breve comentario. Independientemente de lo que nosotros pensemos, del análisis que hagamos y de las propuestas que tengamos, nosotros tenemos la firme convicción que uno de los requisitos esenciales es que tenemos que respetar las leyes que existen. Ustedes dirán, bueno, esto es obvio, pero esto es tan obvio que nosotros no lo aplicamos en la Argentina habitualmente. Y este es uno de los problemas centrales y esenciales. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con la ley de basura cero, que nosotros prácticamente la incumplimos absolutamente. O lo que nos pasa, y acá me estoy adelantando la exposición, con las resoluciones de la Corte Suprema respecto del riachuelo, que no las cumplimos. Entonces, estos son los problemas graves que tenemos. Entonces, yo digo, nosotros vamos a hacer alguna propuesta que ustedes verán pensando en el futuro de la ciudad de Buenos Aires, porque creo que todos tenemos que pensar en los problemas del presente, pero también tenemos que empezar a pensar en cómo ayudamos a resolver los problemas del futuro. Y lo que sí le decimos es que nuestra firme convicción es que hay que cumplir con las leyes que existen, hay que cumplir con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son algunos de la agenda que nosotros nos fijamos? Tener en cuenta que las características de nuestra ciudad es que obviamente es una urbanización, y nosotros dijimos, sin temor a que todos salgan corriendo de acá, que la ciudad de Buenos Aires está en peligro. Pero no es que está en peligro porque está a punto de ocurrir alguna catástrofe que no podamos advertir, sino por cómo estamos viendo el futuro. Si nosotros tenemos en cuenta que en el futuro, y de acuerdo a fuentes de Naciones Unidas, el 95% de la población va a vivir en las grandes urbes, tenemos que tener en cuenta que muchos de los problemas que hoy tenemos y que no podemos resolver se van a agudizar. ¿Cuáles son aquellos problemas que se van a agudizar en la ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, el tránsito, que es uno de los inconvenientes que vemos, ¿no? Y ahí pasamos ya a la etapa del diagnóstico, o la utilización de los recursos, como puede ser la utilización del agua potable, la utilización de recursos no renovables, como puede ser el caso de la energía. Entonces, ¿cuál es nuestra visión respecto al diagnóstico actual que tenemos en los 4 ejes que tomamos como importantes? El primero es el de los residuos urbanos. Nosotros vemos que en la actualidad, como les decía al principio, no hemos cumplido con la ley 1854, que es la ley de basura cero, prácticamente en ninguno de los aspectos. Ni siquiera en lo que ha sido la lógica de la licitación de la basura en la ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que lamentablemente no hemos tenido en el actual gobierno una nueva licitación, sino que hemos tenido 2 intentos de licitaciones, los 2 absolutamente distintos, es decir, que no hubo una política uniforme con respecto a el tratamiento de los residuos urbanos. Ahora, uno de los objetivos que no se cumple es lo que nosotros observamos que es esencial para este tratamiento, es el de la separación en origen. Esto que tanto hablamos, que en algún momento se hizo mucha campaña, que en la ciudad de Buenos Aires se invirtió para eso, se pusieron los tachos grandes en los distintos barrios y se empezó a hacer algún tipo de publicidad y capacitación. Eso se descontinuó lamentablemente, y esto no lo voy a tomar como una crítica a la gestión actual, lo hablábamos con Pablo recién cuando entrábamos, porque este problema excede a la gestión actual. Este problema nos incumbe a todos, y todos de alguna manera en algún momento estamos en la gestión o no estamos en la gestión. Y lo importante es que empecemos a ver cómo podemos fijar políticas públicas que nos permitan resolver definitivamente los problemas. Porque uno de los problemas esenciales que tiene la ciudad de Buenos Aires es que no sabe dónde va a poner la basura de acá a un año. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con la basura de acá a un año y cada vez generamos más basura. El hecho de que cada vez crezca la población, que cada vez utilicemos, consumamos más, porque si crece la población o crece económicamente la población, se consume más, se generan más residuos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los residuos? No sabemos. Nuestra respuesta es que no sabemos, no tenemos una respuesta certera
para darle a la sociedad, para darle a la comunidad, a nuestros hijos, decirles qué vamos a hacer y qué van a hacer ellos con la basura en el futuro. La verdad es que lo primero que tenemos que empezar es a clasificar la basura en origen y apuntar fundamentalmente al reciclado. Para eso nosotros entendemos, y me adelantaría a la otra filmina, pero pido que no la pasen, que tenemos que apostar a una fuerte capacitación y a una fuerte información de la población de cómo debe hacer esa diferenciación domiciliaria de los residuos y a la cual hay que atender absolutamente. Con respecto al riachuelo y a los servicios sanitarios, nosotros creemos que lamentablemente se ha incumplido absolutamente el cronograma fijado por la Corte Suprema de Justicia, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires. Todos vemos las notas que habitualmente salen en los diarios, donde cuando se reúne la autoridad de la CUMAR y los convoca a la Corte Suprema, vemos que no se avanza demasiado, pero me parece que ahí tenemos una asignatura pendiente que tenemos que resolver rápidamente. La primera es extremar a fondo los controles que deben hacerse sobre las empresas que están sobre la vera del riachuelo y obviamente tender al tratamiento de los residuos cloacales, que esta es una de las pocas ciudades que no lo tiene. Nosotros no tenemos plantas de tratamiento cloacal y eso deberíamos estar pensando en hacer una fuerte inversión para tratar de resolver un aspecto central de la contaminación en la ciudad de Buenos Aires. Y otro de los aspectos que nosotros también ponderamos en este sentido es el excesivo consumo de agua que nosotros tenemos comparativamente con otras ciudades de la región donde prácticamente lo triplicamos. Es decir, que sobre eso también hay que generar conciencia, hay que modificar la costumbre y hay que cambiar los hábitos de cómo utilizamos este recurso que es evidentemente escaso para el mundo. Otro 2 minutos me queda, estoy mal entonces. Voy a simplificar, hay 2 aspectos más que me quedan. Uno es el tema del transporte. Obviamente nosotros tenemos un promedio de 0,66 autos por habitante versus el 0,3 en la región, donde a eso hay una falta de control absoluta de la emanación de gases que hacen las unidades. Basta con ver el transporte público de pasajeros. Y obviamente no respetamos el plan de movilidad sustentable. Nosotros yo creo que debemos pasar a un sistema absolutamente distinto, no contaminante y obviamente que genere un ahorro energético central, como deben ser los sistemas de tranvías o ampliar el premetro que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que además es mucho menos costoso y podrá permitir en el futuro cumplir con las promesas de campaña de hacer los metros de subte o los kilómetros de subte que no se realizan. Y finalmente, con respecto a la infraestructura pública, solo hay 10 edificios de la ciudad de Buenos Aires que están dentro del programa de racionalización de energía y obviamente estamos hablando solamente de 10 edificios en la cantidad que tiene la ciudad. Nosotros creemos que eso hay que llevarlo prácticamente a todos los edificios de la ciudad de Buenos Aires y generar las modificaciones necesarias en el código de edificación para adaptarlo a los estándares sustentables del sistema LED. Así que estas son algunas de las propuestas para tratar de ajustarme al tiempo. Tenemos algunas otras más, pero posiblemente durante los próximos minutos tengamos la posibilidad de expresarlas.